Un autor escribió: la diferencia entre una vida llena del Espíritu y una que no está llena radica en que la primera se abandona totalmente a la voluntad divina y Dios cuenta en todos sus planes, y la otra desea hacer su voluntad y agradar a Dios al mismo tiempo. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema: la plenitud del control del Espíritu Santo. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando el libro de Efesios y seguimos desarrollando el tema central de la plenitud. Para aquellos que por primera vez están escuchando este concepto de la plenitud y por primera vez están escuchando un programa del libro de Efesios, quiero decirle que todo el libro, los 6 capítulos, apuntan a una vida de plenitud. En primer lugar, la plenitud de la persona del Señor, con 7 bendiciones que encontramos en el capítulo 1 del libro de Efesios. En segundo lugar, la plenitud del propósito que tenemos aquí en la tierra, la adoración, también en el capítulo 1. En el capítulo 1 también encontramos la plenitud de la oración, de la intercesión, en los versículos 15 al 23. Más adelante, en el capítulo 2, encontramos la plenitud de la consagración. Luego, en el capítulo 3, la plenitud de la provisión de Dios para poder servirle. En el capítulo 4, la plenitud de la pertenencia. También en el capítulo 4 hemos tenido un programa acerca de la plenitud del progreso espiritual. En el programa anterior vimos en el capítulo 5 la plenitud de la persona del Espíritu Santo y ahora hablamos de la plenitud del control del Espíritu Santo en nuestra vida. Y volvemos a leer el capítulo 5 del libro de Efesios. Hemos hecho todo este reconto para que si usted quiere volver a escuchar estos programas, recuerde que Conectados con la Palabra puede usted volver a escuchar luego de ser emitidos por la emisora de radio. Puede ir a nuestro canal de YouTube, puede suscribirse y escuchar toda esta serie de la plenitud del libro de Efesios. Cada uno con un tema práctico extraído desde el texto del libro de Efesios, porque de esto se trata Conectados con la Palabra, de poder conectar la vida y las decisiones de todos los días a los consejos de la Palabra de Dios. Así que ahora estamos en el capítulo 5, volvemos al versículo 18 y dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Cuando hablábamos de este versículo en el programa anterior, hacíamos referencia al profundo contraste que hay entre la disolución, el descontrol que produce una vida de una persona que está ebria, borracha, cómo el alcohol toma control y él se descontrola, y por el otro lado, cuando una vida es controlada por el Espíritu Santo, cómo cambia completamente. Y estuvimos hablando de la persona del Espíritu y de lo que significaba buscar la llenura del Espíritu, y desafiamos en el programa anterior que rompamos todos estos moldes religiosos que tanto nos alejan de Dios y vayamos a una vida de intimidad donde el Espíritu Santo nos controle en la vida diaria, en la relación matrimonial, en la relación con los hijos, en la relación con las personas, en las decisiones laborales, una vida controlada completamente con el Espíritu Santo. Yo cada mañana, cuando hacemos nuestro devocional con Esther, allí estamos tratando de profundizar nuestra intimidad con el Señor. Tratamos de abrir el alma y que nuestra intimidad con Dios no sea un monólogo, sino un diálogo, donde nosotros le hablamos a Dios a través de la oración, Él nos habla a través de su palabra, nosotros volvemos a orar luego que Él nos habló y pedimos que al salir al trabajo de todo el día, al salir a la obra pastoral, al salir a nuestro trabajo secular, Él pueda controlar nuestra vida. ¿Cómo cambia el día cuando podemos dejar que Dios controle y no nosotros nuestras propias decisiones? Y nuestro tema de hoy es la plenitud del control del Espíritu Santo. Necesito volver a repasar que cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de la persona de Dios en nuestra vida. La Biblia enseña que Dios es un Dios en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Biblia enseña en el capítulo 1, versículo 13 de Efesios, que el día que recibimos a Cristo como Salvador,
somos sellados por el Espíritu Santo, Él viene a morar en nuestra vida y no se va más. Así que con esta bendición tan grande tenemos que pensar cómo vivir controlados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, hablando de este tema, tratándonos de dar luz para que podamos entender estas verdades y llegar a ser prácticas en nuestra vida, escribe en Gálatas capítulo 5, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25, estas palabras. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Aquí es interesante ver cómo Pablo simplifica el camino del control por el Espíritu Santo en una decisión de crucificar nuestra carne. Allí la palabra carne está hablando de nuestro propio yo, de las pasiones y deseos que controlan nuestra vida, llevarlo a los pies de la cruz, entregarlo cada mañana y anhelar vivir por el Espíritu Santo. Y saben que cuando uno habla de control del Espíritu Santo, yo quiero mostrarle 3 contrastes bien marcados que están en la Escritura y que van a determinar si vivimos controlados por el Espíritu o vivimos controlados por nuestro propio yo. Lo que debo decirle es que si nuestra vida cristiana va a estar siempre controlada por nuestras pasiones egoístas, por nuestro propio yo, por nuestro propio orgullo, el resultado final no va a ser plenitud, sino vacío. Porque fuimos creados para vivir en profunda comunión con Dios. El pecado rompió ese plan inicial de Dios para vivir en plenitud de comunión con el hombre. Pero la obra de Cristo en la cruz volvió a rescatarnos, nos dio la provisión del Espíritu Santo. Y aunque tenemos lucha con nuestras debilidades, podemos vivir controlados por el Espíritu. Así que anímese, vea conmigo estos 3 contrastes y tratemos de vivir una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los 3 contrastes que definen si vivimos controlados o no por el Espíritu? Número 1, subordinación o resistiendo al Espíritu Santo. Número 2, santidad o entristeciendo al Espíritu Santo. Y tercer contraste, sumisión o apagando al Espíritu Santo. Vamos al primer contraste y siempre tratando de elegir lo que tiene que ver con el control del Espíritu. Nuestro primer contraste de una vida controlada o no controlada con el Espíritu la hemos titulado subordinación o resistiendo al Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En Gálatas 5, la primer batalla que se presenta es mi yo, mi carne y el control del Espíritu Santo. Así que aquí comienza la decisión inicial de quién va a dirigir mi vida. Esa es la pregunta que tengo que hacerme. ¿Quién va a tener el control de mi vida? Y aquí en Romanos 12, Pablo dice, mire, hay que tomar una decisión inicial acá. Si Dios va a manejar mi vida, controlar mi vida, y yo no voy a resistir más al Espíritu Santo, lo primero que tengo que hacer es presentar toda mi vida y todo mi cuerpo en sacrificio vivo, en una decisión personal e inicial. El tiempo verbal aquí indica una decisión inicial a donde yo digo, a partir de ahora, cada mañana, voy a presentar mi vida en una sesión de derechos completa. Es decir, es como que yo le diría, mire Señor, te doy la llave de toda la casa, de todas las habitaciones. No queda ninguna para que yo pueda controlarla. Y es allí donde en vez de resistir al Espíritu, entrego y me subordino a aquel que controla mi vida. Decíamos entonces, pensando en esto, en la introducción, la diferencia de una vida llena del Espíritu y otra que no está llena, es que la primera se abandona totalmente a la voluntad de Dios y Dios cuenta en todos sus planes y proyectos, y la otra desea solamente hacer su voluntad y agradar a Dios al mismo tiempo. Esto implica resistir al Espíritu Santo. La pregunta que tengo que hacerme en este momento, ¿cuál es mi realidad? Si tengo una vida subordinada, consagrada,
completamente a su voluntad o resisto. En Salmo 48, el salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Miren, la dedicación de la vida, en la entrega al control del Espíritu Santo, tiene que ver con la firme convicción que si no lo hacemos, no hay un punto neutro. Comenzamos a resistir al Señor. Por eso el primer contraste que ponemos es control del Espíritu o resistir al Espíritu, subordinación a Dios o resistir al Espíritu Santo. Qué dramático es resistir al Espíritu Santo. Y saben, este concepto aparece en aquel magistral mensaje de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la fe. Aquel hombre lleno del Espíritu Santo, con aquel magistral discurso del capítulo 7 del libro de los Hechos, ya concluyendo en el versículo 51, le dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esta frase no es común para nuestro español, pero está queriendo decir una vida resistiendo al Señor, orgullosa de parte de los judíos. A ellos les estaba hablando. Y concluye, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Saben que el verbo resistir en el original primariamente implica luchar en contra de, es decir, luchar en contra de Dios? Así que resistir al Espíritu Santo consiste en una decisión de hostilidad a los propósitos, a la obra de Dios en mi vida. Esto puede ser una actitud voluntaria, decido apartarme del Señor y resistir a sus propósitos. Si este es el ejemplo de tu vida, quiero decirte que lo único que va a haber en tus próximos días es frustración, es pecado, es dolor y es pagar las consecuencias de resistir a la obra de Dios en tu vida. Ahora otras veces ocurre por ceguera, no por voluntad. La historia de Israel expuesta por Esteban es un ejemplo de vidas opuestas al Espíritu Santo. A uno le parece casi imposible. ¿Cómo puede ser que yo sea hostil, me enfrente como un enemigo a los propósitos divinos? Sin embargo, yo debo decirte que dilatar decisiones, por ejemplo, endurecernos a su llamado, por ejemplo, negarnos una y otra vez a obedecer algo que Dios me está marcando, por ejemplo, es resistir al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 5, versículo 39? Allí habla un sabio, Gamaliel, aquel que había instruido a Saulo de Tarso, quien después de encontrarse con Jesús se convirtió en el apóstol Pablo, y entonces él dice en la ceguera de los judíos, no sea que tal vez nos encuentre luchando contra Dios. Y una vida carnal es una vida de hostilidad a Dios. Así que me tengo que preguntar en este momento si estoy subordinada a la voluntad de Dios o resisto al Espíritu Santo. Y quizá la pregunta puede ser un poco más profunda. Me puedo preguntar tal vez en qué aspecto de la vida estoy resistiendo, estoy siendo hostil a algo que Dios me va marcando. Tal vez sean novios los que me están escuchando y la relación está marcada por un exceso físico, aún más por relaciones prematrimoniales, resistiendo a un decreto de parte de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación y resistimos. Suelo decirlo en todos los campamentos y conferencias juveniles, no espere que violar un decreto de Dios te salga gratis. Continuamente estoy aconsejando jóvenes con exceso en su vida sexual, cargados de culpas, fríos en el corazón. ¿Cómo? ¿Vos creías que acumular pecados iba a ser gratis? ¿Vos pensabas que acumular pecados bajo la alfombra, bajo el tapiz de tu vida, no tiene un efecto? No, mirá, no es así. Por eso es tan importante la confesión. ¿Sentís que estás luchando con Dios con un llamado? Por ejemplo, resistiendo al Espíritu Santo. Este es un tiempo donde tenemos que dejar de luchar contra Dios, como dijo Gamaliel, y subordinarnos a su voluntad, porque la voluntad de Dios es el camino de la plenitud. El segundo contraste para describir una vida que está controlada o no por el Espíritu es santidad o entristeciendo al Espíritu. Primero dijimos subordinación o resistiendo al Espíritu. El segundo contraste es santidad o entristecer al Espíritu. En Efesios capítulo 4, nuestro libro de Efesios que estamos estudiando y cuyo título es Alcanzando la plenitud, dice en capítulo 4, versículos 30 al 31, estas palabras. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y agrega, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería,
maledicencia y toda malicia. Miren, aquí la palabra de Dios va directamente a la vida práctica. Para algunos que creen que la Biblia es un libro difícil de entender, que quedó fuera de tiempo, wow, fíjense estos versículos, habla de los problemas interpersonales de todos los días. Habla de amargura, de enojo, de ira, de gritería, y dice, no contristen al Espíritu Santo con estos pecados, porque ustedes fueron sellados con el Espíritu para el día de la redención. Y sabes que aquí está mostrando que cuando el pecado ingresa en nuestra vida, tenga el formato que tenga, excesos sexuales, problemas emocionales, raíces de amargura, violencia, robo, mira, ponele el color que quieras, automáticamente el Espíritu Santo que mora en mí se entristece. Así que todo creyente, todo cristiano que tiene una relación vital con el Señor, en algún momento a todos nos pasa, por pecado desobedecemos, nos rebelamos a su gobierno, perdemos la llenura. Y entonces, para que el Espíritu Santo tome control del territorio perdido, la condición irreemplazable es confesar. ¿Para qué? Para no entristecer al Espíritu Santo. Mire, un autor dice, la diferencia entre un alma llena del Espíritu y otra que no lo está, es la diferencia entre un pozo obstruido y que no llega el agua, y otro plenamente libre de trabas y lleno de la bendición del manantial de agua. Claro, la pregunta es, ¿qué está obstruyendo y qué está tapando mi relación con Dios? ¿Será una raíz de amargura con una persona? ¿Será un pecado oculto? Por eso el apóstol Pedro en capítulo 2, versículo 1, cuando habla de la figura de un manantial, dice, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía y todo tipo de detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice, miren, no vamos a crecer, no vamos a tenerle el control y la plenitud del Espíritu, lo vamos a entristecer al Espíritu si no quitamos las piedras que obstruyen mi comunión con Dios. Miren, aquí hay una contradicción profunda entre el pecado y la llenura del Espíritu. En Romanos capítulo 6, 13 y 14, Pablo habla nuevamente de este concepto y dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, queridos, tenemos que saber que Dios ve todo nuestro andar, que a Él no le podemos ocultar nada y que necesariamente cuando intentamos hacerlo, entristecemos al Espíritu Santo. Por eso Job decía en capítulo 31, versículo 4, no ve Él todos mis caminos, no cuenta todos mis pasos, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Miren, la luz del Espíritu Santo es como una luz que se enciende en una habitación oscura. Trae luz y muestra cada uno de los lugares donde están sucios. ¿Saben que aquí estamos hablando de una vida de pureza o una vida entristeciendo al Espíritu Santo? Santidad o entristeciendo al Espíritu. Y sabéis que aquí, cuando la Biblia dice acerca de entristecer el Espíritu en Romanos, es muy interesante, porque el término contristar que aparece allí se traduce literalmente ser causa de tristeza o ser causa de dolor. La verdad que es eso lo que el pecado hace, apena el corazón de Dios. Miren, si uno tuviera conciencia cuando peca del dolor que le trae al corazón de Dios más de una vez, no lo haríamos. Siempre le pregunto a los jóvenes en los campamentos, ¿cuándo cae un joven? Y las respuestas que me da son muy variadas, pero yo las simplifico en una cosa. Caemos en pecado cuando dejamos de ver a Dios, cuando perdemos el temor de Dios. David cayó con Betsabé, aquel hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, cuando paseándose por el terrado en los tiempos en que los reyes salían a la guerra, dejó de ver a Dios y vio a Betsabé. Miren, los males más comunes que contristan al Espíritu Santo aparecen en este versículo de Efesios. Y dice amargura, enojo, ira, malicia, son todos pecados interpersonales, porque allí está la estrategia diabólica. Por eso Pedro dice, desechando pues toda malicia. Tanto Pedro como Pablo hablan de los pecados interpersonales que entristecen. Por eso cuando en 2 Corintios Pablo escribe en capítulo 7, versículo 1,
y dice: limpiémonos de todo pecado de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mi querido, queremos vivir controlados por el Espíritu, luchemos por una vida de integridad y no entristezcamos al Espíritu Santo. Primer contraste de estos que definen el control: subordinación o resistir al Espíritu. Segundo contraste: santidad o entristecer al Espíritu. Tercer contraste: sumisión o apagar al Espíritu Santo. Miren, la Biblia habla mucho de hacer la voluntad de Dios. En 1 Juan 2:17 dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Así que aquí está nuestro tercer contraste: o sometidos a la voluntad de Dios o apagamos el Espíritu Santo. Miren, la vida de alguien controlado por el Espíritu Santo es la vida de alguien que alinea sus decisiones, alinea el enfoque de su vida a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 9, en la oración de Colosenses, él ora por los hermanos en Colosas y él dice: por lo cual también ustedes, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pablo dice: miren, esto es muy sencillo: o vivimos en la voluntad de Dios o apagamos el Espíritu. Y para esto yo pido que sean llenos, esto lo hace el Espíritu Santo, de un conocimiento que tenga conocimiento de Dios, que tenga sabiduría, tiene que ver con los principios de la palabra de Dios, e inteligencia espiritual, que es la capacidad para aplicar esos principios a la hora de decidir. Así que yo voy uniendo todas estas verdades y me doy cuenta que para andar en la voluntad de Dios necesitamos conocer la palabra y estar controlados por el Espíritu para que nuestras decisiones estén alineadas con las decisiones de la voluntad de Dios. Una vida llena del Espíritu busca siempre la dirección de Dios. Por eso, en Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús dijo: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Aquí está el punto determinante en la llenura y el control del Espíritu, que es la dependencia en el Señor para hacer la voluntad de Dios. Miren, cuando uno reemplaza el obrar del Espíritu y toma control en su vida para todas las decisiones, empezamos a apagarlo. Sí, porque el contraste era este. El contraste era sumisión o apagar al Espíritu. ¿Dónde está esto? En 1 Tesalonicenses 5:19 dice el apóstol Pablo: no apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías. Aquí el verbo apagar está queriendo decir: dejen de apagar el Espíritu. Está en un tiempo verbal imperativo. Es decir, apagar es la idea de un fuego que poquito a poquito se va apagando. Los tesalonicenses menospreciaban la profecía, es decir, la palabra, y al no tomar en cuenta las verdades de la palabra de Dios, como sus decisiones no eran de acuerdo a la voluntad de Dios, apagaban el Espíritu. Es lo que te pasa en tu vida y en mi vida. ¿O no nos pasa cuando decidimos de acuerdo a nuestros criterios y no de acuerdo a la palabra de Dios, donde pagamos los mayores costos? Recuerdo una jovencita que se acercó en una conferencia a hablar conmigo y me dijo: pastor, quiero hablar con usted, trabajo en una empresa multinacional y me he enamorado de mi jefe y quiero saber si es la voluntad de Dios porque tengo que tomar una decisión. Y yo le pregunté: ¿tu jefe es cristiano? Y me dijo: no. Entonces ya empezamos fuera de la voluntad de Dios, porque la Biblia nos dice en Corintios: no unáis el conyugo desigual con los incrédulos. Así que de inicio, si menospreciás lo que dice la palabra de Dios, vas a pagar un altísimo costo. Miren, el doctor McDonald escribe: apagar significa ahogar su obra en nosotros. Apagar significa limitar a Dios, estorbar el Espíritu. El pecado, las tradiciones, los reglamentos apagan la obra del Espíritu. La desunión, las palabras frías, la apatía, el desinterés, la indiferencia, las críticas carentes de amor, la doble vida, el tomar decisiones por nuestra propia cuenta,
apagan el espíritu. Y el doctor Charles Ryrie dice, el Espíritu Santo es apagado siempre cuando es ahogado por un individuo o por la propia iglesia. Yo quiero concluir en este tiempo preguntándote en estos contrastes si tu vida y mi vida está siendo controlada por el Espíritu Santo, porque ahí está la plenitud. ¿Estamos subordinados al control del Espíritu o lo resistimos? ¿Estamos buscando una vida de pureza o lo entristecemos? ¿Estamos sometidos a su voluntad o lo apagamos? Y sabes, quiero concluir en este tiempo pensando en la necesidad profunda de crucificar nuestro yo y dar la vida al control del Espíritu. Como suelo decirle a más de uno, ¿qué tal si probás con Dios? Ya probaste con tus propias decisiones y tu mochila está cargada de piedras que te aplastan, llenos de pecados. ¿Por qué no venimos al Señor en oración, en un encuentro final, sabiendo que Cristo ha perdonado nuestros pecados, que el Espíritu mora en nosotros, quizá apagado, entristecido, contristado, tal vez resistido? Quitemos los pecados que obstruyen nuestra comunión con Dios, confesemos nuestras raíces de amargura y pidamos que el Espíritu Santo vuelva a tomar control de nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro ministerio. Es el momento de ir al encuentro con el Señor y entregar toda la vida. Pero tal vez me esté escuchando alguien que mientras estas verdades son desarrolladas dice, wow, lo que sería tener una vida controlada por Dios. ¿Sabes? Yo he controlado mi vida siempre, lo único que tengo son fracasos, una vida destruida, una vida cargada de pecados, un matrimonio hecho pedazos, una juventud vacía. Necesitas venir a Cristo si nunca le has recibido como Salvador, con una oración de fe. Necesitas entregarte completamente al Señor. Él te ama, murió en la cruz por vos y tiene poder en este momento para entrar en tu corazón, perdonar todos tus pecados y darte su presencia y la salvación de tu alma. Y podés hacerlo con una oración de fe con la cual yo te voy a ayudar. Allí donde estás, en el silencio de tu corazón, decile estas palabras al Señor. Ora conmigo, decile así: Señor Jesús, aquí estoy con mi pecado. Te doy gracias porque moriste en la cruz por mí. Quiero confesar mis pecados, quiero pedirte perdón. Oh Señor, quiero pedirte que seas mi Salvador. Entra en mi corazón. Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.